Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. De igual forma, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. Actualmente es profesor, director de la Concentración sobre Desarrollo Económico y Político en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, miembro del Comité sobre Pensamiento Global y copresidente de la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente conferenciante, José Antonio Ocampo. Bueno, quiero en primer lugar agradecer esta muy honrosa invitación para estar con ustedes el día de hoy en este Congreso de Exalumnos Jesuitas. Debo decir que mi pasado de exalumno jesuita me honra muchísimo, quiero mucho a mi colegio, creo que recibí una excelente educación, espero, y la he apreciado toda mi vida. Es triste, por supuesto, que mi primo, Fabio Tobón, que fue el organizador de este evento, no nos esté acompañando el día de hoy. Debo decir que me recuerdo muy bien la insistencia hace 2 años. Yo decía, tanto que me confundí, porque yo pensé inicialmente que era para el año entrante, el año pasado, y le insistía en que yo no podía en agosto. Hasta que me dijo, no, es que es agosto del 2014, a mí del 2013, perdón, nunca me habían invitado con 2 años de antelación a nada. Entonces quedé totalmente confundido. Pero bueno, encantado realmente de poder acompañarlos el día de hoy, de haber escuchado al Padre General, de estar con el gran amigo Pacho de Rú, amigo de tantos años desde nuestra común Cali. Yo quiero en mi presentación comenzar con un diagnóstico y unas apreciaciones conceptuales para después aterrizar en lo que yo considero que son es la forma de concebir la manera de hacer políticas económicas y sociales que contribuyan más a la igualdad. Y quiero comenzar resaltando el hecho de que la desigualdad se ha vuelto un fenómeno universal extremadamente perjudicial, dañino. Tanto que la forma como lo tengo escrito aquí es que es una pandemia. La desigualdad es una pandemia. Y eso se refleja, digamos, de diferentes formas. En las últimas 3 décadas del siglo XX, de acuerdo con los estudios que ha hecho la Universidad de las Naciones Unidas, el 76% de la población del mundo vive en países donde aumentó la desigualdad. Solo el 5% en países donde mejoró la desigualdad y el 23% en países que no tuvieron cambio. En la primera década del siglo XXI mejoró un poco esa situación, pero aún así el 60% de la población del mundo vive en países países con desigualdad creciente y solo 23% en países con desigualdad decreciente. Es interesante que en este panorama internacional, en la primera década del siglo XXI, América Latina es una excepción, es una de las pocas excepciones a la tendencia creciente de la desigualdad, y de acuerdo con ya una gran cantidad de estudios, unas 2/3 partes de las naciones latinoamericanas han mejorado los niveles de desigualdad. Y hay pues un largo debate, digamos, de cuáles son las causas de ello. Yo creo que como un todo el fenómeno más importante es el aumento persistente en los niveles de educación. De ahí la importancia que quiero más tarde darle a la educación, mucho más
que todos los sistemas de subsidio que se han venido creando, los llamados subsidios condicionados, en Colombia se llama Familias en Acción, pero tienen otros nombres en cada país. Creo que ese fenómeno es mucho menos importante en términos de reducción de la desigualdad que la educación. Pero aún así, América Latina apenas regresó a los niveles de desigualdad de 1980, porque en los años 80 y 90 había aumentado la desigualdad, siguiendo la tendencia internacional. Y todavía tenemos con África al sur del Sahara los niveles de desigualdad más altos del mundo. Más aún, las medidas tradicionales que se utilizan para desigualdad, las que más se divulgan, que es el llamado coeficiente de Gini. El Gini es el coeficiente que va entre 0 y 1, donde 0 es perfecta igualdad y 1 es perfecta desigualdad, pero que en realidad internacionalmente se mueve entre 0,3 y 0,6. Digamos, ese es realmente el rango real. Un país con altos niveles de igualdad como Dinamarca, por ejemplo, tiene 0,3, y los países peores, que digamos Sudáfrica, por ejemplo, tiene en torno a 0,6. Digamos, en ese panorama, América Latina tiene en promedio 0,5, Colombia, por ejemplo, tiene 0,56, o sea, es uno de los peores del mundo. Y esos niveles realmente subestiman la desigualdad. Y la subestiman básicamente porque no capturan los ingresos que vienen de rentas de capital. Por eso hay otra metodología alternativa que trata de medir cuánto recibe el 1% más rico de la población mundial, de la población de un país, que se estima con impuestos de renta, con declaraciones de impuestos de renta. Y de acuerdo con los primeros estudios que han comenzado a aparecer sobre ese fenómeno en América Latina, que son sobre Colombia y sobre Chile, el 1% más rico de la población de estos países recibe el 20% del ingreso. Eso quiere decir que las estimaciones tradicionales están fuertemente, subestiman fuertemente los niveles de desigualdad, porque dicen que el 10% recibe entre el 36 y el 38% para Colombia y para Chile, mientras que esa proporción posiblemente es mucho más del 50%, dado que solamente el 1% ya recibe el 20% del ingreso. Aún con las metodologías tradicionales, cuando vemos los países más desiguales de América Latina, Guatemala, Honduras y República Dominicana, el 10% más rico de la población gana más de 20 veces lo que gana en el 40% más pobre, y en Brasil y en Colombia, que le siguen, esa proporción es de 19 veces. La desigualdad además tiene múltiples otras manifestaciones, tiene manifestaciones de género. Digamos, las mujeres son en promedio mucho más pobres que los hombres, y tiene dimensiones étnicas. En América Latina, los indígenas y los afrodescendientes tienen niveles de pobreza muy superiores a la población blanca. Y bueno, y como último elemento diagnóstico, no nos olvidemos de que la desigualdad tiene también una cara internacional muy importante. Y de hecho, de acuerdo con los estudios del Banco Mundial o de las Naciones Unidas, aproximadamente unas 4/5 partes de la desigualdad en el mundo se determina con base en dónde viven las personas. O sea, es desigualdad en el nivel de ingreso entre países. Y eso da unos niveles de desigualdad que son atroces. De acuerdo con el Branko Milanovic, que es uno de los, tal vez el investigador más conocido del Banco Mundial sobre este tema, el Gini mundial es de 0.64, o sea, muy superior a cualquier indicador nacional correspondiente, y según él, el 1.8% de la más rico de la población mundial gana tanto como el 77% más pobre. Bueno, sobre estos elementos, digamos, de estos diagnósticos, digamos, de los datos duros sobre la magnitud de ese fenómeno, déjenme hacer algunas apreciaciones que me conectan con mi análisis más sobre las políticas públicas en este campo. El primero que quiero resaltar es que la desigualdad tiene costos altos, tiene costos sociales.
Por ejemplo, en los países desarrollados, cuando se analiza, digamos, solamente países desarrollados de la OCDE, se encuentra que casi todos los indicadores relevantes en materia social, incluso desde la felicidad, digamos, las encuestas de felicidad de las personas, pero pasando por la mortalidad y muchos otros indicadores sociales, están esencialmente asociados al nivel de desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, países como Estados Unidos, que es el país más desigual, en realidad Portugal es el país más desigual de la OCDE, pero después sigue Estados Unidos, por ejemplo, en contra del concepto del sueño americano, el ascenso social es mucho más difícil que en países con mayor igualdad. Los niveles de mortalidad son muchísimo más altos, incluyendo mortalidad infantil, mortalidad materna, y muchos otros indicadores son peores. O sea, la desigualdad tiene un efecto importante sobre los indicadores sociales. Pero más allá de eso, yo creo que hay bastantes estudios que tratan de resaltar que la desigualdad también tiene unos costos económicos muy importantes. Y comienzo en esa materia resaltando que dos economistas muy conocidos de orientación ideológica bastante diferente han llegado a la conclusión de que la desigualdad fue una de las causas más importantes de la crisis económica reciente de los países industrializados. Y esos son Raghu Rajan, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y acaba de ser nombrado, de hecho, gobernador del Banco de Reserva de la India, el Banco Central de la India, y el profesor Stiglitz de mi universidad. Ambos han, por caminos bastante diferentes y marcos analíticos bastante diferentes, dicen que una de las causas básicas de la crisis económica fue el aumento de la desigualdad en países desarrollados, incluyendo Estados Unidos y Gran Bretaña. Y básicamente el argumento es que la caída del ingreso medio de los hogares, que lleva ya 30 años, por ejemplo, en Estados Unidos, en el contexto de un aumento en el costo de la vivienda, obligó a los hogares a sobreendeudarse para poder mantener su nivel de vida. Y que eso fue lo que generó el hecho que el sobreendeudamiento de los hogares es un resultado de la mala distribución del ingreso. Es básicamente el argumento de ambos. O sea que la desigualdad puede generar crisis. Esa es y de ellos argumentan por lados diferentes que esa fue la razón básica de la crisis de Estados Unidos y de Gran Bretaña, entre otros países. El Informe de Desarrollo Mundial del 2006 del Banco Mundial es uno de los textos más importantes sobre esa materia y determina que hay tres causas económicas, tres costos económicos importantes de la desigualdad. Primero, el desperdicio de recursos humanos, comenzando por la discriminación contra las mujeres, en la medida que haya desigualdad de género en las sociedades. Segundo, una gran pérdida de oportunidades de inversión, porque las personas de recursos modestos no tienen oportunidades para armar empresas que tienen, digamos, personas con mayores recursos. Y tercero, según el Banco Mundial, afectan la distribución del poder político y por esa vía se beneficia a los sectores que toman las decisiones económicas. Y a esto se agrega, uno podría decir, el hecho de que la desigualdad limita el desarrollo del mercado de consumo, el mercado de masas, digamos, que fue históricamente la fuente del crecimiento de los países desarrollados, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo punto analítico que quiero resaltar es que la desigualdad es un producto de la historia. Y diría yo, del pacto social prevaleciente en cada sociedad. El mundo industrializado lo muestra con toda claridad, o sea, la diferencia, digamos, entre la tolerancia a la desigualdad en Estados Unidos versus el rechazo en Escandinavia es un reflejo, digamos, de que es ante todo un pacto social. Pero también la evolución histórica. Por ejemplo, los países escandinavos nunca fueron tan igualitarios. Dinamarca era un país de origen feudal, con una gran desigualdad
a comienzos del siglo XIX y se ha convertido con el tiempo, de acuerdo con todos los indicadores, en la sociedad más igualitaria del mundo, en los últimos datos. Y en general, todos los países industrializados eran mucho más desiguales, de acuerdo con todos los indicadores, sobre todo este indicador del 1%, el ingreso que recibe el 1% más rico, es un indicador que se puede estimar para todo el siglo XX y en algunos casos para parte del siglo XIX. Entonces se puede saber exactamente cuál es la tendencia a la desigualdad. Y se muestra que en todos los países desarrollados hoy eran mucho más desiguales a comienzos del siglo XX de lo que son hoy. O sea que los acuerdos políticos que sucedieron especialmente a las dos guerras y la necesidad de armar, digamos, estados de bienestar para proteger a la gente, es una de las causas esenciales de la reducción a la desigualdad que experimentaron todos esos países. Y además, digamos, en algunos casos, incluso puede uno decir que el pacto social ha ido evolucionando en la dirección contraria, o sea, en la dirección de mayor desigualdad, como uno puede percibirlo muy particularmente en los Estados Unidos. De esta manera que los niveles de desigualdad de Estados Unidos en algunos casos ya han regresado a niveles que eran característicos más bien de comienzos del siglo XX. En América Latina lo que sabemos muy bien es que heredamos de la colonia unos altísimos niveles de desigualdad asociados, como bien sabemos, a las formas como se explotaron aquí la mano de obra indígena y la mano de obra afrodescendiente, y la forma como se distribuyó la tierra, digamos que se concentró y América Latina tiene los niveles de concentración en la propiedad de la tierra más altos del mundo. Pero eso no es solamente el problema de la herencia colonial, digamos, de todos los que hemos hecho historia económica latinoamericana, hemos resaltado que también en la era republicana nos encargamos de acrecentar los niveles de desigualdad. Por ejemplo, el tema de la distribución de la tierra. La mayor parte de la tierra en un país como Colombia se ha distribuido en la república, no en la colonia. Y por lo tanto la desigualdad en la distribución de la tierra es más el resultado de la república que de la colonia. Y lo mismo puede uno decirse sobre, por ejemplo, los niveles de educación. De acuerdo con todos los estudios, la desigualdad en la educación solamente se comenzó a atacar a mediados del siglo XX en el grueso de los países latinoamericanos, en los años 20 o 30, los pioneros que fueron los países del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile. De tal manera que la desigualdad realmente es un producto, digamos, de nuestra historia. Pero bueno, la lección principal de esto, de lo que ha pasado sobre todo en la historia de los países desarrollados, y muy notablemente en países, digamos, como Dinamarca, y resalto Dinamarca precisamente por el hecho de que es una sociedad altamente desigual que se volvió una sociedad muy igualitaria, la más igualitaria del mundo, con Noruega, de acuerdo con los datos recientes. La lección más importante es que, en primer lugar, la desigualdad puede ser reducida. O sea, si se hace un esfuerzo social, se puede reducir la desigualdad. El tercer elemento que yo quiero resaltar es lo que yo llamo la ambivalencia histórica del pensamiento liberal. Y me refiero al pensamiento liberal en un sentido muy genérico del término. Y resalto el pensamiento liberal porque el pensamiento liberal es la fuente del pensamiento moderno en materia social. El pensamiento liberal nació con las dos revoluciones de fines del siglo XVIII, o sea, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. La segunda de las cuales vino a tener el impacto más importante sobre nosotros. Sin embargo, en ambos casos nació coja, por una ambivalencia que yo en particular resalto entre dos principios. El principio de la igualdad de las personas y el principio del derecho de propiedad. En ningún caso fue más notorio este fenómeno que en el caso de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos en su declaración de independencia dice, reconocemos que es autoevidente que todas las personas son nacidas iguales
y al mismo tiempo mantuvo la esclavitud por protección a los derechos de propiedad, que es la principal negación del derecho a la igualdad. Y la mantuvo por 100 años. Y no reconoció por casi 100 años también, o sea, hasta Lincoln, a la otra república americana, la única república que nació de una revolución de esclavos, Haití, que solamente vino a ser reconocida por Lincoln casi 100 años después, pese a que era la segunda república de este hemisferio, precisamente porque había basado su revolución en la eliminación de la esclavitud. Y aún después de eliminar la esclavitud, como sabemos, tomaron otros 100 años hasta que precisamente se están celebrando los 50 años de la Ley de los Derechos Civiles, que fue la que finalmente reconoció el derecho a los negros, a la igualdad social, digamos, de la población negra con la población blanca, y que todavía, digamos, tiene unas repercusiones que se vienen resaltando en los debates que ustedes habrán visto en la prensa en épocas recientes. Y este es un tema importante porque, digamos, el derecho de propiedad tiene muchas ventajas, y sobre todo cuando uno lo compara con el sistema prevaleciente previamente o con los sistemas en los cuales el Estado adquiere el control total sobre la propiedad. ¿Cierto? La propiedad privada tiene unas virtudes en forma, y sobre todo los mercados que se generan tienen que tener como base los derechos de propiedad, pero los mercados desigualan. Y por lo tanto siempre se requiere para poder hacer prevalecer el principio de la igualdad, el otro principio liberal, es necesario por lo tanto tomar políticas que igualen lo que el mercado desiguala. Y esa puede ser la esencia, digamos, diría, ese dilema que lo pondría de la siguiente manera. Hay muchas, por ejemplo, el institucionalismo económico moderno vino a poner en el centro de su atención el tema del derecho de propiedad. Digamos, las instituciones modernas son las que protegen más los derechos de propiedad. Y yo diría, es una concepción esencialmente errónea. O sea, el institucionalismo no solamente es acerca de proteger la propiedad privada, sino también establecer sus límites. Incluso nuestra constitución política, la de Colombia, es hermosa, digamos, en esta materia porque estableció el principio que, digamos, reza en nuestra Constitución de la siguiente manera: es decir, la propiedad privada, ¿no es cierto?, es un derecho que implica obligaciones. O sea, va el derecho con el deber, ¿no es cierto? Incluso tenemos toda una serie una cantidad de figuras asociadas a eso. O sea, la institucionalidad moderna no es solamente acerca de proteger el derecho de propiedad, sino de establecer cómo se utiliza el derecho de propiedad y cuáles son, por lo tanto, los límites del derecho de propiedad. Y uno de los límites es cómo lograr que, digamos, se elimine esta tensión entre el derecho de propiedad y el principio de igualdad, que son dos grandes principios liberales que han conformado el mundo moderno. Y sobre eso, digamos, van mis reflexiones esenciales sobre la política económica y social. Sobre esta materia, es claro que, digamos, desde algún momento en el siglo XX, pero con mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el concepto de que los mercados tenían que ser, o sea, el desarrollo del capitalismo, digamos, y que es el cual se desarrollan plenamente los mercados, tiene que estar acompañado por un estado de bienestar que precisamente logre compatibilizar estos dos principios liberales. Pero esa idea fue perdiendo fuerza desde fines del siglo XX, y digo, no en vano, por haber perdido fuerza es por lo cual, a mi juicio, se dio esa tendencia a la desigualdad que observamos en las postrimerías del siglo XX. Dio paso a otro concepto que yo lo resumiría básicamente como el concepto de que la mejor organización social es una economía de mercado con unas políticas sociales residuales, asistenciales, redes de protección básicas,
para hacer frente a los costos más protuberantes del funcionamiento de los mercados. Y ese es el concepto que quiero decir que es el concepto esencialmente incorrecto y que a mi juicio es ha sido la fuente del aumento de desigualdad que ha experimentado el mundo. Por lo tanto, hay que repensar esto de manera protuberante, y la forma de repensarlo, perdonen, incluye en mi forma de entender las cosas 3 elementos fundamentales. Primero, que hay que incorporar objetivos sociales en el centro del diseño de la política económica. Segundo, de que hay que propender por políticas sociales de corte universal, basadas en el concepto de derechos. Y tercero, que hay que repensar, y este es tal vez el tema donde hay mucho menos marcos analíticos para utilizar, muchas formas de organización del sistema económico, y yo diría básicamente 2, lo que se ha venido llamando la economía del cuidado, y la relación entre solidaridad y funcionamiento del mercado. Entonces, déjenme ir por cada uno de estos temas. Cuando uno quiera incorporar los objetivos sociales en el centro de la política económica, yo diría que hay 4 temas críticos. Primero, el tema del empleo y las remuneraciones, que es la fuente esencial del ingreso del grueso de la población. Y por lo tanto, la forma como se genera empleo, y se genera empleo, como dice la terminología de la OIT, empleo decente o empleo digno, que me parece una forma más correcta de traducir el concepto de decent del inglés al castellano, es la política de empleo, digamos, es una parte esencial. Y la política de empleo no es solamente la política directa de empleo, es también la forma como el sistema económico en general genera empleo. Por ejemplo, el tema que enfrentan varios países latinoamericanos, que enfrenta también Sudáfrica, las economías mineras, que tienen una base minera, son economías que tienen un serio problema generando empleo. La minería no es muy generadora de empleo. Y cuando el desarrollo minero se hace a costa de otros sectores que generan mucho más empleo, el agrícola o el industrial, entonces el efecto neto de la política económica puede ser destruir empleo. Y en eso, ese es un tema que resalta muchísimo el Banco Mundial, de hecho, en un informe que sacó hace 2 años sobre el empleo, diciendo que muchas veces son más importantes para el empleo las políticas económicas que las políticas de empleo. Y la forma como las políticas económicas generen o no generen empleo. Segundo, los sistemas fiscales. Los sistemas fiscales tienen la obligación de darle recursos al Estado para la política social, y tienen también la característica de que pueden ser redistributivos en sí mismos esos recursos. Por ejemplo, el impuesto, a través del impuesto de renta o de impuestos a la propiedad. Y el impacto conjunto de estos 2 factores es monumental cuando se hace bien. En los países desarrollados de la OCDE, por ejemplo, la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini se reduce un 37% por la vía del impuesto y del gasto público. En América Latina se reduce 7%. Y por eso los países desarrollados, o sea, los países desarrollados un poco más igualitarios de partida, digamos, la forma como el mercado distribuye, pero la mayor igualdad se da precisamente por la tributación y la forma como el gasto público beneficia a sectores pobres y medios de la población. El tercer elemento es el manejo de los riesgos que genera el sistema económico. El sistema económico genera muchos riesgos
riesgos microeconómicos y riesgos macroeconómicos, y muy notablemente